Y tienen muy preocupadas las autoridades sanitarias una enfermedad que la verdad habíamos creído que ya había quedado en el pasado, ¿no? Ya lejos y hace tiempo. Estamos hablando de la sífilis, que se triplicaron los casos en Argentina. ¿A qué se debe, Gaby? Bueno, A se ver. debe por un lado a que dejaron de usarse tanto los preservativos como antes, cuando había una preocupación por el HIV. Ahí hubo muchas campañas, el HIV en ese momento era mortal y hubo una preocupación importante por el uso del preservativo. ¿Qué ocurrió después? Dicen las autoridades, bueno, como que hubo una relajación a nivel mundial, no estamos hablando solo en Argentina. Sí. En Estados Unidos los casos de sífilis se cuentan en cientos de miles cada año. Lo mismo ocurre en España y aquí, como vos decías, Marisa, se triplicaron los casos. Una enfermedad que creíamos del pasado, Totalmente. claro, que muchos se pensaban que ya estaba controlada y de la cual se habla poco, pero hay que volver a hablar porque es una situación que preocupa. Vamos a ver el informe para entender primero qué es la sífilis y después hablamos de cómo evitarla. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual provocada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Es una enfermedad que se describió hace más de 200 años y en la historia fue un poco maltratada, siempre usada con términos despectivos, el mal de los extranjeros, el mal de los legionarios, porque estaba asociado a las relaciones sexuales. La enfermedad se puede transmitir de dos maneras, como te decía, por transmisión sexual, pero la otra manera muy común y que ha habido casos en aumentos en los últimos años, no solamente aquí en Argentina, sino en el resto del mundo, es a través de la transmisión desde una mujer embarazada a su bebé. La primera etapa, que es la más visible, es la aparición de una úlcera a nivel genital, habitualmente o en el pene del varón o en la vagina de la mujer, pero puede aparecer en cualquier lugar donde haya contacto con una lesión activa de sífilis, que aparece unas 2 o 3 semanas después del contacto inicial con la bacteria. La segunda etapa aparece entre 1 y 2 meses después de esta primera, que se va solita, y es la aparición de manchitas en la piel, en la palma de las manos, en la planta de los pies. Hay un periodo de latencia que puede ser larga, de hasta 20, 30 años, donde aparece la sífilis terciaria, que es la enfermedad grave y la que los libros de medicina clínica vieja describen como la gran simuladora, porque aparecen problemas del sistema nervioso central, problemas motores, asociados más con la sensibilidad. Hay una marcha muy característica de las personas que pierden la sensibilidad en las plantas de los pies, y hacen un movimiento muy raro con los talones para caminar, se llama marcha tabética, asociado a el compromiso del sistema nervioso que tiene la sífilis, y aparecen lesiones que destruyen los nervios periféricos a nivel del sistema nervioso central y también a nivel de los huesos y las articulaciones, que se llaman gomas sifilíticos, que es la sífilis terciaria, hoy bastante difícil de ver cuando uno hace tratamiento adecuado, que puede aparecer 20, 30 años después. Puede aparecer a lo largo de la vida, en todas las edades, en todas las clases sociales, y que hay una herramienta clara que es la prevención, al tener relaciones sexuales cuidadas, por un lado, y segundo, hay un tratamiento súper efectivo, súper barato y disponible, que es la penicilina G-benzatínica, un antibiótico que tiene más de 100 años y que hoy por hoy sigue siendo efectivo. En Argentina se triplicaron los casos entre el año 2011 y el año 2017, de 3.870 casos a casi 11.100, lo que muestra claramente que esto que te digo de las medidas de prevención y educación sexual y de tratamiento las estamos tomando en forma equivocada. El hecho de estar más relajados porque se perdió el miedo a la enfermedad mortal, que era el VIH a mediados de los 80, a ser una enfermedad crónica con sobrevida prácticamente igual a la de una persona que no está infectada, si uno sigue los tratamientos adecuados, esa relajación, ese relajamiento por parte de la sociedad hace que se pierda el control o la prevención de las otras enfermedades de transmisión sexual. Esa es una de las explicaciones. La otra, que tiene que ver con el aumento de los casos en los recién nacidos, es el embarazo no controlado. Como parte de la rutina del control del embarazo, uno tiene que pedir BDRL en cada trimestre del embarazo, que el BDRL es el test para diagnosticar sífilis. Eso a veces no ocurre porque las mujeres no se controlan los embarazos y llegan en el momento del parto al centro de salud para dar a luz, con lo cual esa situación también es importante. Por eso es que esta ley es tan importante cumplirla en las maternidades, donde si la mamá no tiene una BDRL, se desconoce o no se sabe el resultado. El bebé y la mamá, antes de irse alta, tienen que tener una BDRL negativa para saberlo. ¿Por qué? Porque si el bebé tiene una BDRL positiva, es decir, un test que confirma la aparición de sífilis,
implementando tratamiento con penicilina durante 10 a 14 días o una dosis de penicilina mesatínica en él, prevenimos cualquier tipo de secuela. Está demostrado que una relación sexual cuidándose con uso preservativo permite evitar este tipo de enfermedades de transmisión sexual. No todas, pero estas con mucha seguridad. Y hay tanto para hablar, Gaby, tanto, Muchísimo. porque además hay otras enfermedades de transmisión sexual, pero un ratito nada más. Vamos a estar hablando A de ver. todo eso y de la forma de usar correctamente el preservativo. Así que no se vayan porque en algunos instantes Vale, todos los detalles. un ratito. Bien, interesantísimo el tema que estamos viendo y vamos a continuar ahora ahí en nuestra sección de bacterias, que hablamos de la sífilis, que decíamos que pensamos que ya se había erradicado, que ya no existía más, pero se triplicaron los casos en Argentina. Exactamente, como decíamos antes, una enfermedad que muchos piensan que es del pasado, que está controlada. No, todo lo contrario, los casos se triplicaron. Es un problema no solo en Argentina, sino en el mundo, y por eso hoy estamos hablando de sífilis, pero no solo Pero que queremos vamos centrarnos a en decir por qué, sífilis. porque se relajaron el tema de Con el uso del de los preservativo. preservativos. ¿Y esto qué hace incrementar? No solo los casos de sífilis, sino también los casos de todas las enfermedades de hay transmisión otra. sexual, que Vamos a quiero las que en una placas. placa Ahí repasemos algunas de ellas. Las ETS son justamente las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos entre esos grupos sífilis, gonorrea, clamidia, en estos casos producidos por bacterias, VIH, BPV o HPV, que son producidos por virus, hepatitis B, herpes, son algunas de ellas. ¿Y qué tienen en común? Que la forma de prevención es muy simple. Sí, ¿No? acá Tiene estamos que ver viendo con la los educación preservativos. sexual, tiene que ver con crear hábitos y con el uso fundamentalmente del preservativo. Pero no solo tenemos que usar el preservativo, sino que también hay que usarlo correctamente. Algunas cosas a tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno compra un preservativo, lo primero que hay que fijarse es la fecha de vencimiento. Esto está visible tanto en la caja como en cada uno de los sobres individuales. Suele ser el vencimiento 4 o 5 años, pero siempre hay que mirarlo y ver que esté dentro de la fecha en que está en buen estado. Datos que tienen que tener en cuenta, hombres y mujeres. Claro que también, sí, sí. Pues no solamente uno dice, que son los hombres que los compran. No es algo del hombre, no hay que relajarse. Si el hombre no se Exactamente. fija, bueno, que lo agarre la mujer y se fije. Exacto. Después, también comprobar que no tenga presencia de aire, eso se hace presionando los bordes, porque si hay aire es señal de que puede estar en mal estado. Luego de esto, ¿de qué forma lo transportamos? ¿Qué es lo más habitual? Llevarlo en un bolsillo, llevarlo dentro de la billetera en el caso de los hombres, dejarlo en la guantera del auto. Bueno, esto no hay que hacerlo porque hay que evitar justamente los lugares con mucho calor o humedad, o lugares donde puede tener una fricción que termine por romper el preservativo. Lo ideal es transportarlo dentro de la cajita, que es donde van a estar protegidos. Segundo paso, hay que abrirlo. ¿De qué forma se abre? Ese es un momento también muy delicado porque es el momento en que puede dañarse. No hay que usar nunca objetos cortantes como cuchillos, tijeras o los mismos dientes. No hay que hacer esto porque de esa forma también se puede estar Incómodo. dañando el látex. Hay que abrirlo utilizando los dedos. Tienen unas ranuritas en la parte superior y en la parte inferior. Usar esas ranuritas justamente para abrirlo por ese lugar. De ahí lo vamos a poder abrir fácilmente y después lo retiramos. Una vez que se retira el preservativo, hay que fijarse el lado correcto por donde se va a desenrollar. Cuando queda de esta forma es donde va a desenrollarse y no que forma de sombrerito. Si uno lo coloca de una forma incorrecta, es decir, del lado exterior revés, hacia el claro. interior, hay que descartarlo. En el momento no se puede usar porque ya tomó contacto directo con la piel. No vamos a entrar en Sí, detalles no, porque ahora obvio, falta sí, ver algo importante, que es cómo colocarlo correctamente, cómo Sí. retirarlo. Hay muchos instructivos en internet, En internet, muchos tutoriales donde lo dice claramente. Hasta ahora sabemos que hay chicos también que están mirando, pero esto lo pueden encontrar y es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro dato importantísimo, no dejarlo para el final de la relación sexual. Hay que utilizarlo en todo momento porque hay enfermedades, como en este caso la sífilis, que se transmiten por contacto directamente entre la piel. Entonces hay que usarlo desde el inicio de la relación. Perfecto, muchas cosas a tener en cuenta. Gracias, Gaby. A ustedes. Vamos a repartirlos a todos los chicos. Claro que sí.